Muy lento, pero bueno, ya estamos aquí. Es un gran placer para mí presentar en este día esta novela. No solo es de un gran escritor mexicano, no es un colega y un amigo ya de varios años. Creo que ya unos 4 o 5 años que llevamos de conocernos. Es el escritor Juan Carlos Oñate. Este, un aplauso para él. Para quienes no conocen a Juan Carlos, les hablo un poquito de él. Es escritor y aparte es editor de su propia editorial, Linterna Negra. Y pues para las personas que lo conocemos, sabemos que Juan siempre está listo para darnos un cuento de terror, un cuento de zombies. Él siempre lo asociamos tanto en sus escritos como en su editorial, como el género del terror. Pero ahora nos sorprendió, a mí la verdad me sorprendió, con su primera novela de romance y un poco de universos alternos, realidades paralelas, porque Juan Carlos no solo es escritor y editor, también es numerólogo y también tiene esa fascinación por lo que es el misticismo. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco, Juan, de por qué dejaste a un lado lo que es los zombies, los monstruos, demonios, de los que estamos acostumbrados a leerte, y te adentraste en esta. Y también es algo de terror. El romance también es algo de terror. Pero yo, puta, solamente lo hice uso de la para escribir esta novela. Pero como bien dices, creo que me da un poquito de terror en el sentido real. Pero ¿por qué en vez de publicar una nueva novela con el mismo género o el subgénero? Porque esto tiene que ver con una experiencia real en el 2023. Aquí yo empecé a adentrar realmente en la ciencia oculta. Entonces, pues empecé a construir esto, que también me gusta mucho la física cuántica y la metafísica, especialmente digamos, los filósofos como Platón, Pitágoras. De ahí también he aprendido un poco de las corrientes budistas lógicas y de ciencias ocultas que practican la metáfísica. Y justamente como lo habías notado en nuestra presentación, quise combinar lo que es el proceso de la escritura con... ¿Me escucha? Sí. Bueno, para mí fue sorprendente leer esto, ¿no? Porque a pesar de que ya en las ferias y en los eventos siempre sabemos que Juan, a ver, dime mi numerología. Y a ver qué, siempre le digo, a ver qué me dice el futuro. No, no te puedo decir el futuro. Pero verlo aquí plasmado fue como, ya no me sentía perdida en algunas cosas, pero en otras me quedé como sorprendida. Hablas también, hay un fragmento que habla de la enfermedad de Quijote, que ven gigantes en lo que solo hay juegos. Quería preguntarte si esa cuestión, pues esa enfermedad, por decirse, es como algo muy característico de nosotros los escritores. Porque yo también soy escritora, perdón. Por no presentarme, soy Cabra Niño, también soy escritora. Y eso me llamó mucho la atención porque lo mencionas en tu libro y el personaje en un momento dice que si solo es parte de la enfermedad o en realidad es algo verdadero.
Y yo me quedé pensando, creo que todos tenemos un poco de eso, ¿verdad? Sí. Exactamente. Hay una parte donde cuando yo Bautista, y yo amo Bautista, somos Juan el Bautista, de ahí tomé ahorita el nombre tomando este concepto un poco religioso, que es el protagonista. Eh, Tiene problemas en su vida amorosa, especialmente porque una relación que creía que en algún momento podía dar frutos se fractura. Entonces, él quiere buscar respuestas más allá de lo que puede ver a simple vista. Entonces, de pronto, le encuentra a un ex compañero de la carrera, de su universidad, le empieza a contar sobre la teoría sintérgica de Jacobo Wimber, una teoría que pues puede ser cuestionable para el método científico comprobable, porque Jacobo Wimber estudiaba lo que es la mente humana y su entrelazamiento con el universo o con esta valla a la que él le denominaba la matriz, que es una red, como le decía, una red sintérgica que envolvía todo el conocimiento del universo y que nuestra mente tenía relación o interactuaba con esta malla, que decía que prácticamente éramos como una radio, o como un celular que estaba sintonizando frecuencias y que pues el cerebro humano no solamente era una mente ordinaria, sino que tenía una conexión con todas las mentes como si fuera una mente con él. Entonces, bueno, justamente Joan Bautista, que es el protagonista, se encuentra a su compañero y le empieza a hablar de esto. Entonces su compañero le empieza a decir que si que él podría tener la posibilidad eh, de, ¿cómo le dicen en la actualidad? De hacer un salto cuántico, porque justamente Joan Bautista cometió errores de los cuales se arrepiente. Y aquí va la pregunta hacia todos. ¿Qué hubiéramos hecho si en algún momento ese error que cometimos hubiera funcionado de otra manera en otra línea alterna? Siempre nos hemos cuestionado el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si estuviera haciendo? Entonces yo Bautista durante la pandemia, justamente esto ocurre en el proceso de la pandemia, y creo que también le frustra ese amor con la coprotagonista, se encuentra sumergido en el hubiera y en la culpa también. Entonces, este amigo le dice que él podría hacer un salto cuántico y que las cosas podrían funcionar de otra manera. Y pues él no lo cree, o sea, dice, ¿cómo es posible? Esto no puede ser cierto. Entonces por eso empieza a divagar y dice, creo que José se llama su amigo. Creo que José tiene la enfermedad Quijote. Tal vez José es gigante, solamente el mole. Pues les quiero platicar un poco de qué va la novela, porque ya estamos hablando de esos temas y no sabemos de qué va. Es una novela de un amor que, pues, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquella persona que amamos. Tiene como, yo lo siento como dos lecturas, porque aquellos que no están muy empapados con lo que es la metafísica, la realidades alternas, numerología y todo eso, podrían no profundizar tanto y solo quedarse en lo que es la historia de amor de los dos protagonistas. Pero ya cuando uno tiene un poco, aquí el experto es, cuando uno tiene un poquito de conocimiento sobre eso, ya como que le da una lectura diferente. Y muchas veces como es, hasta dónde es, pues ya es más una obsesión o un amor hacia otra persona. ¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar en nuestra vida con tal de estar con esa persona? Eh, Me gustaría, ahorita que estamos, antes de entrar, perdón, antes de subir, te comentaba algo que no había yo entendido, que probablemente muchos tampoco, los que lean la tienda. Hablabas del karma y del el dharma. ¿Podrías explicar por sí? Bueno, todos conocemos de karma porque el karma es como la ley universal que tiene una acción y una consecuencia, una causalidad. Como decía Isaac Newton en sus tres leyes, que toda acción conlleva una reacción.
El karma tiene que ver con esas leyes. Tú no puedes, en el universo, tú no puedes efectuar una acción sin que haya una consecuencia. No puedes saltar de un trampolín sin que haya un efecto donde causa el dragón. Así son las leyes del universo. No puedes hacer absolutamente nada sin que haya una consecuencia. Y esto también es a nivel cuántico. A nivel físico, me decía un maestro en la secundaria, incluso cuando tú das un golpe bien dado, sientes ese golpe, esa presión aquí en el hombro, por la causa de ese golpe. Pero también en la física cuántica ocurre esto, en las leyes universales. Y el Dharma es justamente la ley que sostiene el universo. La ley es, perdón, el Dharma es como la ley decían los hinduistas que es como la ley del amor, o la ley de la unidad, que todos estamos conectados a una sola unidad, que es una ley que nos sostiene a todos en sí. Y también de ahí se deriva el karma. No sé si me expliqué. Sí, ok. También hay otra cosa que me gustaría eh, platicar un poco. Hablas aquí sin spoilear a nadie, de una comunicación en los sueños, que podría ser con nuestras otras personas en otro universo, en otras realidades. Tú has mencionado que todo está pasando todo al mismo tiempo, pasado, futuro, en un mismo momento. Entonces, con esa explicación podríamos decir que todos esos sueños que tenemos, ya estoy segura que todos son exteriores, que de repente estamos, de vu, o ya viví esto, podría ser un puente hacia otra vida, otro yo, este, otra. Según la física cuántica, y bueno, como les comentaba, esta no es una ley, bueno, esta no es una ciencia comprobada a través del método científico tradicional, porque la física cuántica estudia el nivel subatómico. Entonces, se supone que, según la física cuántica, el tiempo no es lineal, no es un sistema de medición como lo percibimos en esta tercera dimensión, porque nosotros habitamos en una tercera dimensión. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué habitamos en una tercera dimensión? Porque hay tiempo, volumen, hay como decirlo, ¿no? Tiempo, volumen y espacio. Exactamente, porque tenemos también un volumen. Ustedes se fijan en un videojuego cuando es en segunda dimensión nada más es plano, pero un juego en tercera dimensión ya el cuerpo ya tiene como una especie de volumen que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Pero imagínate cómo sería una cuarta dimensión o una quinta. No podríamos ni siquiera explicarlo tal vez. Aunque Albert Einstein lo formuló, que en una cuarta dimensión podrías moverte a través del espacio-tiempo. Ya no solamente podrías moverte hacia los lados, hacia atrás, hacia arriba, sino que podrías viajar a distancias muy largas o en el tiempo, porque a nivel cuántico el tiempo es simultáneo. Eso quiere decir que el presente coexiste con el pasado, pero dicen que tu futuro no lo recuerdas, simplemente. Aunque también en la física cuántica dicen que hay muchas líneas de futuro. Porque el hecho de decir que ya existe un futuro quiere decir que te estás condenando a un solo destino. Pero hay muchas líneas alternas. Hay muchas bifurcaciones, sí. No me trabé tanto. Entonces, así trabaja eh, la física cuántica. Perdón, no había respondido también tu pregunta de los sueños. Se supone que tampoco es un método comprobable, pero se supone que cuando tú puedes soñar algo, es porque a lo mejor ya ocurrió o está ocurriendo en otra línea, o también tiene que ver con la ley del mentalismo. Si sueñas a una persona, quiere decir que a lo mejor esa persona está pensando en ti. Porque como les comentaba, como decía, como que justamente hay una red sintérgica que envuelve todas las cualidades del universo. Quiere decir que las mentes están conectadas. Que a lo mejor si tú sueñas con una persona por una razón extraña, quiere decir que a lo mejor esa persona sueña
digo, sueño de soñar. Es raro, son cosas que tal vez no tienen sentido, pero pueden también tenerlo de cierta manera. Sí, eso fue muy bonito. Cuando dijimos, ay, qué bonito. Cuando hemos soñado con alguien y dices, ay, me acaba de decir qué lindo. Y quisiera hablar precisamente de eso. Ahora la parte romántica de esta novela. Vemos que el protagonista arriesga por la persona, la mujer que ama. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo dejaría todo por estar con esa persona? En realidad, si tuviéramos la oportunidad de hacer eso, ¿lo haríamos? Dejaríamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, nuestra vida aquí, por esa persona. Es muy fácil decir, sí, sí, yo doy todo, pero estoy segura que todos diríamos, no. Se tiene que poner una balanza, el amor por ti, por lo que eres, por los tuyos y por esa persona. ¿Tú dejarías todo? ¿Tú, Juan? Porque el protagonista, ya, veremos, que le arriesga todo, pero ya en un ámbito más personal, ¿te arriesgarías? Es, ¿el amor es lo que mueve a todo o la verdad era claro? El amor es una pregunta, porque muchas corrientes místicas también lo han dicho, que el amor es una de las llaves del universo, porque no solamente es un concepto eh, materialista, por así decirlo, sino que también trasciende la barrera del espacio-tiempo. Decían algunos teóricos que el amor realmente es una energía más que un concepto, y que justamente se vibra por la energía taquiónica, y que es una energía instantánea, porque según muchas corrientes místicas, todos pertenecemos a una unidad. O sea, no venimos como de muchas fuentes, pertenecemos a una fuente, y eso por ende nos hace estar ligados a un solo lugar, a un solo sitio. Esa unidad puede ser como ustedes quieran llamarlo, universo, Dios, eh, Dharma, karma, como ustedes quieran denominar. Pero justamente en la novela yo combino todos estos elementos con una historia de amor, con una historia romántica, donde Joan Bautista vive con el arrepentimiento de haber cometido un error que le causó la fractura de una relación que estaba a punto de fecundar, porque él está viviendo a través de un amor platónico. Un amor platónico es el amor que permanece suspendido en el mundo de las ideas. Aquí voy a hablar un poquito de lo que decía Platón. Platón decía que había un demiurgo. Este demiurgo se encargaba de darle forma al mundo material, que era el intermediario del mundo de las ideas y del mundo de la materia. Entonces tomaba las ideas y las convertía en materia. Entonces, de cierta manera, todos los seres humanos somos demiurgos, porque somos artistas. Bueno, demiurgo significa artesano. Entonces, los artistas somos artesanos porque materializamos las ideas en el plano físico, ya sea desde la pintura, desde la escultura, la arquitectura, la escritura, la música, la danza, el cine. Entonces, esto nos hace de cierta manera artesanos o demiurgos. Bueno, entonces Platón decía que el amor más puro era el que vivía en el mundo de las ideas. Pero justamente este amor es incorrompible, porque nunca se materializa. Y el amor que se materializa se termina desgastando. ¿Cómo se desgasta toda la materia? La materia es degradable. Entonces, cuando el amor cae en la materia, se degrada también. Por eso entendían los pitagóricos o los neoplatónicos, que el amor platónico, como ya lo conocemos hoy en día, es el amor idealista, que solamente vive en lo más elevado de la conciencia. Entonces, John Bautista vive frustrado porque nunca pudo fecundar este amor.
de cierta manera nunca lo fecundó. Entonces busca la manera de fecundarlo de alguna forma, porque vive con el arrepentimiento de que él hubiera sido. Entonces llega el punto en que se empieza a meter en las ciencias ocultas y busca respuestas donde, donde no había, ¿cómo decirlo? Busca sus respuestas en lo que no puede ser comprobable o evidente, simple vista. Y pues ya cuando empieza a encontrar ciertas fracturas de la realidad, porque esto fractura su realidad y ocurre un salto cuántico, entonces entiende que es su destino llegar a esta persona con la que descubre, bueno, no me estoy pensando un poco más. Bueno, sí, tiene razón, lo voy a explicar, ¿verdad? Lo voy a explicar. Pero sí está dispuesto a dejar todo por esta persona, justamente, porque su amor idealista nunca había dado frutos hasta que descubre que sí hay una oportunidad. Entonces está dispuesto a dejarlo todo por ese amor. Tomarla. ¿Cuántas veces? Oye, hubiera hecho eso, lo hubiera aprovechado. Sí, justamente el amor idealista es, el amor platónico es el ideal porque nunca hay una excepción, nunca hay un enfrentamiento, solo es nuestra imaginación, lo pintamos tan bonito allá donde no podemos alcanzarlo y no podemos manosearlo y destruirlo. Entonces, es una novela muy, se la recomiendo mucho, tanto a aquellos que les gusta el tema del amor, el amor imposible, el amor que no tiene fronteras, como la cuestión metafísica y saltos cuánticos. A mí me gusta mucho escuchar Juan porque luego estoy así que, pero ¿cómo? Entonces yo podría estar aquí escuchándolo todo el tiempo, pero no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, antes de que se nos olvide. Ah, quiero- sí, claro. Y mi pregunta para mi duda, fue bastante curioso. ¿El personaje está basado en ti de alguna forma, de una vivencia eh, no sé, algún pensamiento que tengas? No como tal, no, porque si no sería una autobiografía. Claramente son casi todos, algunos de forma más directa o forma más indirecta, pero casi siempre el protagonista puede ser un alter ego del autor, que no es precisamente el autor, pero puede tener ciertas características de él. Claro, no lo hace, esto no hace que sea el autor directamente. Stephen King lo hacía mucho con sus personajes, siempre se lo digo a Laura y sus colegas. Casi siempre sus protagonistas de Stephen King eran escritores nuevos y eran personas que sufrían adicciones. Entonces él siempre plasmaba parte de él o de sus vivencias. Por ahí Jack Torrance de Resplandor, él se apellida King cuando revela todo su nombre, ¿no? Entonces sí podría ser como un alter ego de Stephen King, aunque no es Stephen King. Pero lo que sí puedo decir que es verdad es que pues normalmente siempre hay un conocimiento del autor ahí, o una experiencia. Eso sí es inevitable. Es difícil a veces separar el personaje de un escritor. Siempre acaban comiendo algo de eso en el personaje. Yo quiero hacer una pregunta a Juan Carlos Doñate, que cada que está allá pensando ahí. Somos propensos a esta ley de la causalidad, de causa y efecto, porque no puedes hacer absolutamente nada si tengo una consecuencia. Y si yo en este momento me pongo a insultar a Laura, va a haber una consecuencia. O sea, y eso es lo más evidente. Eso es lo más, ¿cómo puedo decirlo? Lo más loso. Igual, y hay cosas que pasamos desapercibidos, pero van a tener una consecuencia después. Ahora,
en las leyes espirituales o metafísicas o de la física cuántica siempre hay una consecuencia. Igual no la vemos en el momento, pero va a ocurrir. De hecho, se cree que el Big Bang se creó por una, eh, ¿cómo podría decirlo? Se desencadenó una explosión, decían, y esto fue una consecuencia de algo que ocurrió. Y claro, esto en el gnosticismo tiene una explicación. Muchas fuentes religiosas, filosóficas, esotéricas tienen una cosmogonía, ¿no? Entonces, a partir de este momento que el Big Bang se crea, todo absolutamente todo empieza a tener una consecuencia. Absolutamente todo lo que hagas, la numerología se rige bajo eso. Desde que comienza el universo, comienza con el número uno, partiendo como si el tiempo contara en el mundo material. Y claro, como les decía hace rato, en la física cuántica, pues el tiempo es simultáneo. Yo, este, si personaje de la novela Juan Bautista, ¿en qué momento se posaría el autor Juan Carlos Bonani con Juan Bautista? En algunas tierras culturas, en algún universo de tu novela. Pues bien, esta pregunta es muy interesante porque según el multiverso y la física cuántica o la mecánica cuántica, existen múltiples mundos, podrían ser infinitas, donde Juan Carlos está aquí presente, no es escritor, está haciendo otra cosa muy distinta, donde Edna está haciendo otra cosa muy distinta en este momento. Entonces, y así, ese otro yo alterno, otra versión paralela, está en otro universo, está haciendo otra cosa muy distinta. Pero esto se debe a cada acción que tomamos en un determinado momento. Si a lo mejor alguno de ustedes no hubiera decidido venir a esta presentación, estaría haciendo otra cosa muy distinta. Y esto va creando ciertas ramas, ¿cómo se podría decir? Cierta razón, de bifurcación. Es una dificultad pronunciar la palabra. Y esto trabaja en la mecánica cuántica. Entonces, tú me comentabas, a lo mejor si hay un yo que se parece mucho a este, pero Dios me libre de ser como este. Juan Carlos, yo sé que como escritor, pues muchas veces no estás contento al 100% con el resultado final. Y creo que tú siendo editor y llevando tu editorial, pues también es complicado poner todo lo que quisieras en un solo libro. Mi pregunta va hacia qué tanto material sientes que dejaste fuera que te gustaría que hubiera estado ahí adentro, o que en todo caso, si estás pensando en alguna secuela o hacer Mira, justamente lo que me comentas es que esta novela tiene un principio y tiene un fin. Difícilmente vería que, o sea, difícilmente podría tener una conclusión, porque si tiene ya un final cerrado. Y lo cual, pues en su principio fue hecha ser un solo libro y una saga. Tengo algunos libros que sí son sagas, pero yo hice una especie de experimento aquí donde este Joan Bautista es una versión alterna de un personaje cruel. Entonces, ese otro personaje que pertenece a una saga, la saga de Andrew, justamente sí está teniendo una historia. Parece no tener fin estado. Pero de lo que me comentabas justamente, de que me hubiera gustado meter en esta novela, pues todavía hay ciertas preguntas que yo estoy aprendiendo. Que pues sí, le dan como les explica de vez en hubiera metido esto y pues, pero pues ya está hecho. No creo que pueda incluir los conocimientos que tengo. Tal vez en una nueva edición podría aumentar algo de más, pero no creo deformarlo mucho. Creo que quedó como yo quería. Y pues esta novela la escribí en 2003.
Claro, leí las últimas ediciones. Voy a colgarme un poco de de esa pregunta. ¿Crees que tu siguiente novela podría ser un tanto más sobre el tema de la física y eso? ¿O no? Ya estás como dejando un poco eso? Mira, quiero dejar un poquito de lado el tema para seguir escribiendo el terror o mis próximas novelas que sí van ligadas a mis años. O más bien la continuación de mis otras novelas. Eh, Quiero enfocarme nada más en el que es terror, la vida cotidiana. Por ejemplo, tú sabes, escribo de zombies, de demonios, de este tipo de cosas, espeluznantes, ¿no? Por ahí me dicen, ay, tienes una dualidad, ¿cómo es posible que escribas de terror, cosas demoníacas, pero tú escribas cosas espirituales o relacionadas con la metafísica? Entonces, no, creo que no. Tal vez en algún momento pueda ser un poemario o puede ser otra novela muy parecida a esta. Pero mientras dejaré todo de lado el tema. Eh, me acuerdo en cuanto que mencionabas la metafísica y la cuántica y el mundo del libro que se dijiste, si yo estuviera en ese mundo y quisiera materializar el amor platónico, ¿cuáles son los pasos o qué es lo que hace el personaje? O, si le puede actuar. Pero ¿cuáles serían los pasos para poder pasar de lo que es platónico a algo que es ya, como dices tú, ya más materializado? Como entrar en esas canciones que mencionabas que a veces nosotros tenemos en nuestro destino, ¿no? Hay un experimento que se llama el experimento de la cuna, donde dice que el cual consiste en que donde pones tu atención creas tu propia realidad. Porque se supone que a nivel subatómico, las partículas subatómicas están en reposo hasta que hay un observador. Entonces, es como el experimento de la caja del gato. Ajá, sí, se me dificulta también pronunciar ese nombre. No se sabe, el gato está dentro de una caja y no se sabe si el gato está vivo o está muerto. Pero se cree que es ambas cosas. Uno no puede saberlo hasta que abra la caja. Entonces, en eso se parece un poquito a lo que es este concepto de la doble. Ah, claro. A nivel colectivo es muy complicado porque son muchos observadores. Y se satura es. Entonces, por eso es muy complicado a veces manifestar como lo que se le conoce de la metafísica como la manifestación. Pero para que tú aterrices estas ideas al plano material, eh, debes de percibirlo como ya realizado, entenderlo como que ya está hecho. Y justamente eso es lo que trabaja yo ahora. De cierta manera, entiende que las cosas están realizadas. Y esto se trabaja mucho con la metafísica. No quiero meterme en temas religiosos, pero de aquí está el dicho de Jesús cuando dijo, cuando habló de fe, que entendieras que las cosas ya estaban realizadas. De ahí se relacionaba mucho, o se relaciona mucho con la física cuántica. Porque una partícula en el subatómico que está en reposo tiene todas las posibilidades hasta que tú eliges una. La observas y eliges una de esas realidades. Mira, este libro lo escribí en el 2023 y yo pasé por un proceso muy complicado en ese año. Hubo una pérdida económica grandísima en mi familia. Entonces yo busqué respuestas donde no podía encontrarlas, más bien busqué las respuestas que no pude encontrar en otros lados y las encontré en la numerología y en otras corrientes místicas. ¿Cuál es un argumento de Hans para que se sepa? Claro,
Sí, pero yo las encontré. Y yo estaba desesperado. Justamente creo que esta parte de John Bautista tiene esta esencia de mí porque él se ve desesperado ante el fracaso. Entonces busca respuestas donde no puede encontrarlas, o donde busca respuestas en el cine, por así decirlo. Entonces yo basé esta experiencia lo basé más bien en desde el 2023. Claro, en ese tiempo ya me empezaba a llamar la atención la física cuántica, todo esto. Entonces, bueno, de ahí ya hiciste. Bueno, a todo el mundo de Heritage. Pues últimamente nos han estado a nosotros en nuestro canal siguiendo muchos jóvenes, muchos niños. En el panel, pues estoy viendo que también hay peques contigo. ¿Cómo le digo? A mí ya me artista la novela, se ve bastante buena, muy divertida, con temas que a mí me gustan, que son esas líneas temporales y demás, pero aún de 10 años, o sea, hasta los 17, 18 años, o sea, ¿cómo le podría contar esto? Como una historia. Justamente esta historia funciona como una historia de amor. Está hecha como una historia de amor, donde sí hay un concepto metafísico, de mecánica cuántica, de misticismo y un poco de esoterismo, que no es lo mismo, aunque tienen relación. Pero esto funciona como una historia de amor. A lo mejor para quien no entiende el tema, lo va a pasar desapercibido, como en algún momento yo pasé desapercibidas muchas ideologías, muchas filosofías que están plasmadas en las películas o en otros libros. Por ejemplo, Matrix, la saga de Matrix, que es una saga de culto. ¿Quién la ha visto? La mayoría. Sí, hay bastantes que han visto la saga de Matrix. Bueno, pues ahí tiene las ideas de Aristóteles y del gnosticismo. El gnosticismo dice que todos estamos en una especie de Matrix. Claro, ahorita lo definimos así como algo computarizado, pero ellos lo entendían como también una malla que los envolviera, y en el budismo, en el hinduismo, había una rueda de samsara donde reencarnabas, es decir, un ciclo interminable, lo cual podría ser algo aterrador. Estás reencarnando nuestras veces y tú ni cuenta te des. En esto consiste Matrix. Ahí están todas las ideas de Platón. También hay una película que todavía no me acuerdo su nombre, es de Jim Carrey, donde habla de numerología. 23. Esa película yo la vi hace como 15 años, o menos tal vez. Pero se me hizo muy interesante, pero nunca entendí lo que quería decir. Hasta ahorita. Estaba hablando de numerología. Yo solamente lo veía como algo matemático. Pero según Pitágoras, los números no solamente son ecuaciones, son vibraciones. Según Pitágoras, según la Cábala, según los hinduistas, según ahora la física cuántica, Nikola Tesla también decía que los números eran las llaves del universo. Y ahí también tomé el título, que decía Nikola Tesla que si conocieras la magnificencia del 3, del 6 y del 9, tendrías las llaves del universo. Ahora entiendo por qué lo decía, que son números que componen los vectores de la cuarta y quinta dimensión. Bueno, y respecto a tu pregunta, un niño podría, yo podría venderle esta novela a un niño a través de la historia de la que se está planteando aquí. Pero tal vez me reservaría el hecho de empezarme a contar todo esto que es un poco o bastante complejo. Sí. Juan Carlos, antes que nada, felicidades por tu nueva obra y lo que quiero que nos compartas es la mística detrás del libro, es decir, tú en tu experiencia como editor, ¿cómo fue tu experiencia con otra editorial? Porque normalmente tú estabas acostumbrado a ser el editor, el que coteja, el que corrige a los autores que publican en Linterna Negra, pero ahora te tocó estar del otro lado. ¿Cómo fue esa experiencia casi mística de ser ahora 100% autor y ponerte al servicio de una editorial, en este caso Trajín?
Pues mira, antes que nada, también, la verdad que lo mencionas, yo iba a decir al final, una vez lo comento, quiero dar gracias justamente a Trajín por haberme dado el espacio, haberme conseguido la presentación y haber publicado mi libro, y también a Fondo de Cultura, especialmente a la librería de Rosario Castellanos, por el espacio que nos está abriendo. Y esto es una experiencia muy bonita porque yo comencé siendo también autor independiente, publicando con otras editoriales. ¿Sí se escucha, verdad? Publicando con otras editoriales. Pero en algún momento, mis malas experiencias que tuve, yo decidí fundar Linterna Negra, un sello que publica, ya se está ampliando mucho. Ahorita publicamos un libro de poesía de Ana Berta Bardal Sosa, que es poesía linterna, que también tiene algo de místico, porque abarca lo que es la eternidad y la trascendencia de la poesía. Entonces, ahorita Linterna Negra se está ampliando, pero comenzó como un sello de terror o que publicaba cosas muy buenas, justamente porque yo publico terror. Eh, pero a pesar de que yo me estaba publicando, quería expandirme más, quería tener más difusión y decidí publicar con Trajín, porque conozco su trabajo. Entonces también quiero no solamente rascarme, especialmente si es algo que yo estoy publicando, porque yo pude haber publicado este libro de Linterna Negra, pero quería seguir teniendo esa experiencia bonita en publicar en otros sitios. Y lo agradezco mucho porque esta edición pasó por una única edición antes de publicarse, justamente. Yo tenía algunos errores de los cuales no me había dado cuenta por lo acostumbrado que estaba el texto. Entonces Arturo Texcagua lo notó poco antes de publicarse. ¿No? Dice, he notado resonancias, he notado que tu estilo barroco es muy constante. Entonces te sugiero que reduzcas un poco esta carga. Entonces, cuestión de una semana y media, le di una edición rapidísima, una carga de trabajo muy fuerte que tuve, que te desaparecí. Hasta Laura me dijo, ¿qué pasó contigo? Ya no estás para quedarnos con tus libros y con tu editorial, me dijo de bromas. Pero sí, yo estaba de la noche a la mañana y le eché el texto. Ya que. Pero sí, es eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Primero que nada, felicidades, Juan Carlos, por este libro, esta novela, Pensadores del Universo, publicada en Tajín. Y mi pregunta es en torno a tu estilo literario. Sabemos que siempre va evolucionando, cambiando, y me gustaría saber en ese sentido, ¿de qué manera consideras que las llaves del universo hicieron que tu escritura se transformara de cierta manera? Y también, a partir de esta idea de las llaves del universo, ¿cuáles son las que a ti te rigen? Ya, bueno, ahorita conciencia que tienes a partir de esos personajes que has creado. Pues, fíjate que sí fue un poco difícil al principio. No incluía el terror. Que claro, como lo mencionaba hace rato, Joan Bautista es un alter ego, o no alter ego, sino una versión alterna de Joan Bautista de la novela de Arthur Schwarzenegger, que también hay un poco de misticismo ahí. Creo que tal vez es de manera inconsciente, siempre estoy manejando la mitología y el misticismo en mis novelas, salvo la batalla de Mago, aunque ahí abarco lo que es la religión, ¿no? O cómo podría ser una secta religiosa y lo peligrosa que podría ser una secta religiosa. En la batalla de Mago, que es una laguna de zombies, un cataclismo zombie, donde una secta religiosa pues se apodera de la región del Bajío y de otras regiones de Grecia. Pero ahí está la... En Atrum manejo el misticismo y la mitología, donde hablo del origen del Halloween, que es el Samhain, y la festividad céltica, cómo la celebrábamos los celtas. Y luego de ahí me remonto hacia el inframundo, o me voy hacia el inframundo y abarco esta cosmogonía de que todos los dioses del inframundo tienen una relación, se parece aquella
de los nórdicos, Huitlacoche de los mexicas, y todos tienen una, pero siempre estoy hablando de mitología. Y aquí, aunque tal vez no te hablo de una mitología, ni de, sí de religión un poco, pero te hablo sobre lo que es la física cuántica, las corrientes esotéricas, un poco del gnosticismo, y de cómo el ser humano siempre, siempre, siempre está ligado a lo invisible, a lo espiritual, a lo que de cierta manera no ve materializado. ¿Alguien más? Hola, se escucha ahí. Buenas noches a todos, un gusto acompañarnos. Y Juan Carlos, mi reconocimiento. Va encaminada esta dos preguntas en el sentido de lector y escritor. La primera es algún libro favorito o libro que nos recomiendes. Y la segunda es, como escritor, ¿tienes algún ritual para desarrollar la escritura, para, valga la redundancia, escribir texto? Mi libro favorito, y es el libro que le recomiendo a la mayoría, que tal vez ya lo leyeron, es Pedro Páramo. Es mi escritor favorito. Y bueno, eso es efectivamente. Y si ya lo leyeron, ojalá, que de ahí van a aprender mucho también. Eh, y un tutorial, si dijiste un tutorial o algo. Un ritual. Ah, entendí, escuché mal. Esto me recordó algo que me decía mi profesor de novela, César Moreno. Bueno, me decía que él siempre para escribir cuando escribía una novela, tenía un libro al lado, que era con el que se guiaba para escribir una novela. Él es novelista. Decía, este es mi oráculo. Aquí este es mi libro, no sé, podría ser el gato de Juan Ponce. Entonces, decía que lo veía y que no, o sea, no lo plagiaban, se inspiraban, especialmente porque el tema tenía que ver con lo que él estaba escribiendo. Entonces, ese era como su ritual de él. Yo también, como soy su alumno, pues tengo, pues, ese, tomé en cuenta ese consejo. Pero no hay un ritual en sí. Lo único que puedo decirles es que se siente frente a la computadora, se relaja, se vuelven a escribir. Escriban sus ideas, ya sea una lluvia de ideas, ya sea algo que se les ocurre en el momento, una historia, una crónica, pero escriban. El escritor no necesita una carrera de escritura o una carrera para ser escritor, pero claro, ya sea la carrera de letras, ya sea la carrera de creación literaria, le va a dar más herramientas necesarias y le va a facilitar más la escritura. Pero un escritor se hace escribiendo. Bueno, pues, entonces ya salga la mamá. Volviendo un poco al tema de la novela, les comento que eh, para finalizar, Joan Bautista justamente busca, como ya les había dicho antes, las respuestas en lo invisible para remediar los errores del pasado. Y aquí a través de las líneas del multiverso se da cuenta que hay una, una posibilidad de que sus errores se ven en otra línea, donde justamente no cometió esos errores. Pero aquí también hay una posibilidad de que existan otros errores. Cualquier decisión que tomemos en la vida tiene sus consecuencias. Por ende, tiene sus errores y tiene sus aciertos también. Justamente es lo que él experimenta en esta novela. Y pues, spoiler. Pero a pesar de que él ve que en otra realidad su mundo cobró otro rumbo, también tiene errores ahí. También hay cosas que debe de resolver.
y él se ve envuelto en salvar justamente al amor de su vida, que es Diana Reyes, que es la coprotagonista, y ahora busca salvarla y busca salvarse a sí mismo. Ahora, en un principio Diana Reyes, a él lo veía como un tipo intenso que no podía sobrellevar sus emociones en el universo donde tuvo sus errores. Pero en la otra línea, Diana Reyes ve que John Bautista es una persona madura. Entonces, pues de esto trata la novela. John Bautista pues, tiene que resolver su vida y tiene que remediar justamente sus errores. Y ahora en la otra línea alterna también tiene que remediar los errores de su versión alterna. Es un poquito complejo, pero si compran el libro, pues se los va a explicar mejor esto. Les comento que el libro tiene un costo de 249 y pueden... 3.40. Ah, perdón, disculpen, sí, me confundí. Costo de 349. Tiene un costo de 349 pesos. Y lo pueden conseguir aquí al fondo. Aquí atrás de ustedes. Obviamente lo compran, yo se los pido. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Quien guste adquirir el libro, lo puede allá, se lo puede llevar firmado con foto. Sí. Trajín, Alternativa Editorial.